Vamos a iniciar con la primera unidad de mercadotecnia, la cual es Fundamentos de la Mercadotecnia. El contenido de la unidad es el siguiente. Vamos a ver los antecedentes de la mercadotecnia en México y en el mundo, el concepto y función de mercadotecnia, el proceso de marketing, los enfoques de la mercadotecnia, el marketing y el valor para el cliente, el proceso de generación de valor dentro del marketing y el valor para el cliente, así como la cadena de valor. En lo que respecta a este video, veremos únicamente los antecedentes de la mercadotecnia en México y en el mundo. Vamos a iniciar. Bien, algunos de los antecedentes en mercadotecnia en Latinoamérica fueron cuando llegaron prácticamente los españoles, ya que aquí en Latinoamérica, como todos lo saben, estuvo habitada por mayas, mixtecos, zapotecos, en regiones como Oaxaca, y huastecos y totonacas en regiones de Veracruz, así como los olmecas, toltecas, teotihuacanos, aztecas en el altiplano central. Bien, en 1325 los aztecas fundaron la gran ciudad de Tenochtitlán. Aquí inicia prácticamente un estudio de cómo se empieza a ver esa mercadotecnia dentro de estas culturas. Aquí se comercializaba, fíjense muy bien, a través de pochtecas o comerciantes que vendían sus productos en los mercados o tianguis. Desde aquí ya surge esa palabra de mercado y de tianguis, término que se sigue utilizando hasta el día de hoy. Bien, ¿qué es lo que vendían estos comerciantes? Bueno, se tiene conocimiento que se vendían en estos tianguis o mercados verduras, aves, peces, telas, baratijas, aretes, joyería. También este tipo de comerciantes no formaban una clase específica entre la población, eran como muy independientes. Aquí tenemos entre aquellos productos que se comercializaban, como ya les comenté, había productos de frutos, jitomates y aves exóticas como el quetzal, un ave muy bonita como estamos viendo en la imagen. Bien, también encontramos entre todos aquellos artículos, frutos, etcétera, que comercializaban, algunos artículos que eran considerados como de lujo. Entre ellos encontramos el jade verde, pieles de animales exóticos, esmeraldas, caracoles marinos, eran muy preciados también en aquellas culturas, entre otros. Aquí vemos, por ejemplo, dentro de esos artículos de lujo encontramos mucha joyería en oro. Aquí lo estamos viendo y con esas piedritas valiosas. También encontramos esos caracoles que acabo de comentar. Estos, como ven aquí en la imagen, eran tallados aparte. Eran artículos prácticamente de lujo. Bien, también existían otro tipo de mercaderes que vendían personas. Veíamos que vendían hombres, mujeres. Se tiene conocimiento por algunos estudios que también niños que eran ofrecidos en forma de sacrificio a sus dioses. Este tipo de mercaderes eran llamados teltime o tecuanime, ¿de acuerdo?
La forma habitual en que estos comerciantes en general realizaban su comercio en Aztlán era a través de chalupas o barcazas que, bueno, ya nosotros más o menos conocemos. El producto mercantilizado era el pescado, algunas semillas, legumbres, frutas y flores. También vamos a recordar que aquí en México o en Latinoamérica no existía el caballo todavía. Entonces, fíjense que todos esos productos que ellos comercializaban eran traídos o llevados a esos mercados o tianguis a través de personas que cargaban todos esos productos. ¿De acuerdo? Aquí nos dice, la carga era solamente de unas 2 arrobas, equivalentes a 23 kilogramos. Y las jornadas, la distancia que estas personas llegaban a recorrer en ocasiones eran de 5 leguas, equivalente a 28 kilómetros. Pero obviamente esto era una suposición porque podría ser que estas personas tenían que recorrer distancias mayores, ¿de acuerdo? Y además los caminos en aquel tiempo eran muy ásperos, no estaban bien diseñados. También dentro de todos estos antecedentes de la mercadotecnia en Latinoamérica, encontramos que también hay parte en Perú, ¿de acuerdo? Ahí nos encontramos a los incas. Aquí ellos estuvieron en el año 1100 después de Cristo y comenzaron a desplazarse hacia el valle de Cusco. Durante casi 300 años llevaron a cabo incursiones y aquí lo que hicieron es imponer tributos a sus pueblos vecinos. Aquí los incas, fíjense que sus mercancías las transportaban de un extremo a otro. Aquí los funcionarios de una región canjeaban los productos de su zona por los de otra. Hacían ese tipo como de trueque. Lo que aquí producimos los intercambiamos por lo que producía aquella otra región. También encontramos en Bolivia. Aquí en Bolivia, antes de la conquista, se destaca la cultura tiahuanacu y la cultura aymara, las cuales desarrollaron de forma más intensa la ganadería camélida. También encontramos en Venezuela otra cultura, otro grupo que fueron conocidos como los timotocuicas. Este tipo de grupo se dedicaba prácticamente a la agricultura y es lo que comercializaba o en su caso también intercambiaba. Dentro de lo que cultivaba, pues encontramos que ellos eran dedicados al cultivo de la papa, el cacao, maíz, tabaco y ají. Entre los productos también podemos encontrar al algodón y a la sal. Bien, ahora seguimos con Colombia, porque aquí en Colombia también hubo algunas tribus que se dedicaban a toda esa comercialización. Por ejemplo, aquí encontramos a los arawak, los caribes y los chipchas. El comercio entre todas estas tribus que poseían abundantes productos en determinados lugares, pues hizo necesario que se establecieran en ciertas ferias o mercados. Estas ferias o mercados las realizaban prácticamente cada 4 días y ya tenían destinado los lugares donde se iban a instalar estas ferias. Bien, fíjense que cuando llegaron los españoles a Latinoamérica, ese comercio prácticamente evolucionó. ¿Por qué? Por lo siguiente, vamos a ver. Surgen aquí 3 etapas fundamentales. La primera etapa fue en el año 1521 a 1524
hasta 1810. ¿Qué pasó durante esta etapa? Pues se caracterizó este periodo por la explotación de metales, como ya es conocido prácticamente en la historia. ¿Qué es lo que pasó? Se explotaba materiales como plata. Me atrevo a decir que lo más importante que explotaron fue también el oro, y prácticamente estos dos metales iban hacia Europa. La segunda etapa, fíjense que abarca del año 1810 a 1880. Esta etapa también se caracteriza porque trajeron algunos beneficios al comercio para Inglaterra. La tercera etapa también abarca de 1880 hasta la fecha, donde los beneficios del comercio en su mayoría, y también lo conocemos, prácticamente se han ido todos esos beneficios hacia nuestro país vecino, que es Estados Unidos. Todo esto lo vemos por los tratados de libre comercio que se han celebrado prácticamente ya de muchos años. Fíjense que a partir de que los españoles vinieron aquí a Latinoamérica, se acabó con una serie de costumbres que ya tenían nuestros pueblos aquí, o que celebraban esas creencias. Llegan los españoles y ¿qué es lo que sucede? Cambia toda esta forma de comercializar. Antes se comercializaba en tianguis, como ya lo vimos, o ferias, y ahora ¿qué es lo que traen los españoles? Bueno, ahora ya no hay tantos tianguis, sino que los españoles empiezan a construir una serie de edificios diseñados prácticamente para utilizarlos en el comercio. Es aquí que ya empiezan a aparecer esos edificios. Aquí, como vemos, en esta época, pues esos edificios siguen. Lo vemos ya ahora como plazas comerciales. Aquí en estas plazas comerciales prácticamente encontramos una diversidad de artículos y servicios también, porque no solamente son productos, sino que también hay servicios que se ofrecen. Y prácticamente estas plazas comerciales están ya en todo el mundo. Bien, y actualmente fíjense que surge el e-commerce o venta a través del Internet. Esta no es una práctica nueva, pero ahorita en periodo de pandemia se disparó, ¿de acuerdo? Porque las personas ya no podían ir a esos centros comerciales. ¿Y qué fue lo que pasó? Que ahora, a través de estas páginas de las tiendas, ¿qué pasaba? Pues las personas podían pedir sus artículos y estos comercios los enviaban a su domicilio. Actualmente prácticamente todo el mundo vende por internet. Y bien, y prácticamente con este tema termino lo correspondiente al primer subtema. Muchas gracias por su atención.